Mino ya había limpiado la misma taza de café 3 veces cuando la campana sobre la puerta de la cafetería sonó suavemente. Eran las 4:37 de la madrugada. Otra vez. La lluvia afuera era más fuerte de lo normal esa noche. La mayoría de las personas en Busan todavía dormían a esa hora. Pero el hombre del abrigo negro siempre aparecía antes del amanecer. Siempre solo. Siempre herido. Mino levantó lentamente la mirada desde detrás del mostrador. Y ahí estaba otra vez. Alto. Callado, mojado por la lluvia, los mismos ojos cansados, el mismo silencio. Pero esa noche, había sangre bajando por su mano. El hombre caminó hacia la mesa de la esquina junto a la ventana sin decir una sola palabra, como si ya perteneciera a ese lugar. Mino apretó ligeramente la toalla entre sus manos, porque honestamente, ya estaba cansándose de fingir que no lo notaba. Durante 3 semanas, ese cliente seguía apareciendo herido, a veces golpeado, a veces cojeando, a veces apenas capaz de mantenerse despierto, y cada vez actuaba como si nada hubiera pasado. La cafetería permaneció en silencio excepto por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Finalmente, Mino caminó hacia la mesa con una taza de café caliente. El hombre levantó la mirada lentamente. Ojos oscuros, rostro serio, expresión fría, pero agotada, muy agotada. Mino dejó la taza con cuidado sobre la mesa. Otra vez está sangrando. El hombre bajó la mirada hacia su mano herida por un segundo. Después volvió a mirar la ventana. No es nada. Mino casi soltó una risa. ¿Nada? Hay sangre cayendo sobre mi mesa. El desconocido permaneció callado. Y eso de alguna forma irritó todavía más a Mino. Porque ninguna persona normal se veía tan tranquila mientras sangraba. El barista cruzó los brazos lentamente. ¿Por qué sigues regresando herido? Por primera vez desde que entró a la cafetería. El hombre finalmente lo miró directamente. El silencio entre ambos se sintió extrañamente pesado. Entonces el desconocido habló en voz baja. Porque este es el único lugar que sigue abierto a esta hora. Mino frunció el ceño inmediatamente. Esa no era una respuesta real. Y los dos lo sabían. La lluvia afuera se volvió más fuerte. Las luces de la cafetería se reflejaban suavemente sobre la ventana junto a ellos. Mino lo observó cuidadosamente ahora. Tal vez unos 28 años. Ropa cara escondida bajo el abrigo oscuro. Un rostro hermoso, pero del tipo de belleza que parecía cansada en vez de orgullosa. Como alguien que no dormía bien desde hacía años. El barista soltó un pequeño suspiro. Quédate quieto. El hombre levantó una ceja ligeramente. Mino desapareció detrás del mostrador. Un minuto después, regresó con una pequeña caja de primeros auxilios. La expresión del desconocido cambió inmediatamente. No necesitas hacer eso. Muy tarde. Mino acercó una silla y se sentó frente a él. Dame tu mano. El hombre lo observó durante varios segundos, como si nadie le hubiera hablado así en mucho tiempo. Finalmente, se quitó lentamente el guante negro de la mano herida. Mino dejó de respirar por un segundo. La herida era peor de lo que esperaba. Profunda, recién hecha, y definitivamente no parecía causada por un accidente. El barista levantó lentamente la mirada. ¿Qué clase de vida estás viviendo? El desconocido apartó la mirada primero. La clase peligrosa. Esa respuesta debería haber asustado a Mino. En lugar de eso, lo hizo sentir triste. Porque el hombre no sonó orgulloso. Sonó cansado. Muy cansado. Mino limpió la herida con cuidado. El desconocido no se movió ni una sola vez. Tampoco se quejó. El silencio entre ellos empezó a cambiar lentamente. Algo más tranquilo. Más suave. Finalmente, Mino volvió a hablar. ¿Cómo te llamas? Un pequeño silencio. Después, Gibbon. La respuesta llegó en voz baja. Mino asintió lentamente. Yo soy Mino. Gibbon lo observó durante un segundo más de lo normal, como si estuviera memorizando el nombre. Afuera, la tormenta seguía cubriendo las calles de Busan. Dentro, la cafetería se sentía extrañamente cálida. Mino terminó de vendar la mano herida cuidadosamente. Listo. Gibbon miró el vendaje en silencio. Después volvió a mirar a Mino. No debería ser amable con extraños. El barista se recostó un poco sobre la silla. Tal vez, pero sigues apareciendo aquí medio muerto. Así que alguien tiene que preocuparse un poco. Esa respuesta inesperada hizo que algo cambiara ligeramente en la expresión de Gibbon. No fue una sonrisa, pero estuvo cerca, y de alguna forma, esa pequeña reacción hizo que el pecho de Mino se sintiera extrañamente cálido. Ridículo. Apenas conocía a ese hombre.
La cafetería volvió a quedarse en silencio. Pero ahora el silencio se sentía diferente. Menos frío. Gibbon tomó lentamente un poco de café mientras observaba la lluvia detrás de la ventana. Mino regresó detrás del mostrador. Y aún así, seguía mirando hacia la mesa de la esquina cada pocos segundos. Porque había algo extraño en ese hombre. No peligroso, solitario, y por alguna razón, eso parecía peor. Pasaron casi 20 minutos antes de que Gibbon finalmente se levantara. Mino levantó la mirada inmediatamente. ¿Ya te vas? Gibbon dejó dinero sobre la mesa silenciosamente. Debería dejar de venir aquí. Las palabras sorprendieron a Mino más de lo que deberían. ¿Por qué? Hubo un largo silencio. Después, Gibbon respondió suavemente. Las personas cercanas a mí normalmente terminan heridas. Algo en la forma en que lo dijo hizo que el estómago de Mino se tensara, como si realmente lo creyera. El desconocido volvió a ponerse el abrigo lentamente. Después caminó hacia la puerta de la cafetería. Pero antes de salir, se detuvo, sin darse la vuelta. Habló en voz baja. «Gracias por curar mi mano». Y después desapareció bajo la lluvia. Mino observó la puerta cerrada durante varios segundos. La cafetería de pronto se sintió más vacía, lo cual era estúpido, porque ese hombre casi ni hablaba. El barista soltó lentamente el aire y empezó a limpiar las mesas otra vez. Pero entonces, su teléfono vibró dentro del bolsillo. Un mensaje de su hermano mayor. «No salgas esta mañana». Mino frunció el ceño. ¿Por qué? La respuesta llegó casi inmediatamente. «El alfa más peligroso de Busan fue visto cerca de tu distrito esta noche». El barista observó el mensaje en silencio. Después lentamente volvió a mirar la lluvia afuera. Y por primera vez reconoció a Gibbon. Una extraña sensación de miedo empezó a crecer lentamente dentro de su pecho. Lee Mino casi no durmió después de ese mensaje. Cada vez que cerraba los ojos, veía lo mismo otra vez. La mano herida, los ojos cansados. La forma en que Gibbon dijo, «Las personas cercanas a mí normalmente terminan heridas». Para la mañana siguiente, la lluvia finalmente había parado, pero la incomodidad dentro del pecho de Mino seguía ahí. La cafetería estaba más llena de lo normal durante la tarde. Clientes hablando fuerte, máquinas de café funcionando sin parar, teléfonos sonando. Y aún así, Mino seguía mirando hacia la puerta sin darse cuenta, esperando, lo cual no tenía sentido. Gibbon solo aparecía antes del amanecer. Y aún así, una parte de él seguía esperando ver ese abrigo negro entrar otra vez. Ridículo. Alrededor de las 6 de la tarde, el hermano mayor de Mino llegó a la cafetería. Candaeo parecía nervioso apenas entró. El alfa mayor se sentó silenciosamente frente al mostrador. Mino notó inmediatamente la expresión en su rostro. «¿Qué pasó?» Daeo bajó la voz. «¿Recuerdas el mensaje que te envié esta mañana?» Mino asintió lentamente. «¿Lo del alfa peligroso?» Daeo miró alrededor cuidadosamente antes de volver a hablar. «La gente dice que controla la mitad de los negocios ilegales cerca del puerto ahora». La cafetería de pronto se sintió más fría. Nadie conoce su verdadero nombre. Nadie sabe dónde vive. Pero todos le tienen miedo. Mino intentó soltar una pequeña risa. «¿Y por qué me estás contando esto?» Daeo permaneció callado un segundo demasiado largo. Después finalmente respondió. «Porque algunos testigos dijeron que estaba herido anoche». El aire desapareció inmediatamente de los pulmones de Mino. No, eso no podía significar. Su hermano continuó hablando suavemente. «También dijeron que desapareció cerca de tu distrito antes del amanecer». Los dedos de Mino se tensaron alrededor de la taza de café en sus manos. Una parte de él ya conocía la respuesta, pero su pecho se negaba a aceptarla. Daeo se inclinó un poco hacia adelante. «Mino, ¿has visto a alguien sospechoso últimamente?» El barista se obligó a mantenerse tranquilo. No, la mentira salió demasiado rápido. Su hermano mayor entrecerró ligeramente los ojos. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, la campana de la cafetería sonó suavemente. Los dos hombres giraron hacia la entrada inmediatamente, y el corazón de Mino dejó de latir por un segundo. Gibbon estaba de pie junto a la puerta otra vez. Abrigo negro, cabello oscuro todavía húmedo. Ojos serios observando la cafetería silenciosamente. Pero esta vez, había un golpe cerca de su boca. Y en el momento en que Gibbon vio a Daeo sentado ahí, toda su expresión cambió. No fue miedo, fue cálculo, fría tensión. La atmósfera dentro de la cafetería cambió inmediatamente. Daeo bajó la voz. «¿Lo conoces?» La garganta de Mino se tensó. «No, solo es un cliente».
Gibbon permaneció junto a la entrada durante unos segundos, como si estuviera decidiendo si quedarse era peligroso. Después caminó lentamente hacia la mesa de siempre junto a la ventana. La misma mesa. Siempre la misma mesa. Mino odiaba el extraño alivio que sintió al verlo vivo. Daeo volvió a mirar a Gibbon. Ese tipo se siente peligroso. Las palabras irritaron a Mino más de lo que deberían. Tal vez porque ya sabía que eran verdad. El alfa mayor finalmente se levantó de su asiento. «Ten cuidado, ¿sí?» Mino asintió silenciosamente. Y después de que Daeo salió finalmente de la cafetería, el silencio volvió otra vez. Pero este silencio se sentía mucho más pesado que antes. Mino miró lentamente hacia la mesa de la esquina. Gibbon estaba observando el café intacto frente a él, perdido en pensamientos. Cansado, solo, el barista tomó otra toalla limpia y caminó hacia él lentamente. «¿Volviste?» Gibbon mostró una pequeña sonrisa cansada. «Parece que sí». Mino se sentó frente a él nuevamente sin preguntar. Durante unos segundos, ninguno habló, hasta que finalmente, «¿De verdad eres peligroso?» La pregunta salió antes de que Mino pudiera detenerla. Los ojos de Gibbon se levantaron lentamente hacia él, y por primera vez, Mino vio algo honesto dentro de ellos. Arrepentimiento. El alfa se recostó un poco sobre la silla. «Depende de a quién le preguntes». Esa respuesta hizo que el pecho de Mino se tensara dolorosamente, porque sonó como alguien cansado de ser odiado. Las luces de la cafetería se reflejaban suavemente sobre la mesa entre ellos. Mino bajó la voz. «Las personas que te buscan, ¿son la razón por la que siempre estás herido?» Gibbon permaneció callado. Y de alguna forma, ese silencio respondió todo. El barista lo observó cuidadosamente ahora. Los golpes, los ojos agotados, la mano que todavía parecía inflamada bajo el vendaje. Entonces preguntó suavemente, «¿Por qué sigues regresando aquí?» Gibbon volvió a mirar la ventana. La lluvia todavía resbalando lentamente por el vidrio. Después finalmente respondió en voz baja, «Porque aquí nadie me mira como si fuera un monstruo». Las palabras golpearon a Mino más fuerte de lo esperado. Y de pronto, todo se sintió más triste que antes, porque por primera vez, Mino entendió algo importante. Gibbon nunca regresaba por el café. Regresaba porque esa pequeña cafetería era el único lugar en Busan donde podía respirar tranquilo por un momento. El silencio entre ellos volvió a suavizarse. Entonces, de repente, el teléfono de Gibbon vibró sobre la mesa. El alfa miró la pantalla, y Mino vio cómo su expresión se oscurecía inmediatamente. Peligrosa, fría, protectora. Gibbon se levantó rápidamente. Mino frunció el ceño. «¿Qué pasó?» El alfa miró hacia la entrada de la cafetería. Después volvió a mirarlo. «Cierra las puertas después de que me vaya». El miedo dentro del pecho de Mino regresó inmediatamente. «¿Por qué?» Gibbon permaneció callado un segundo. Después respondió suavemente. «Porque alguien me siguió hasta aquí esta noche». El estómago de Mino se tensó inmediatamente. «Porque alguien me siguió hasta aquí esta noche». La cafetería de pronto se sintió demasiado pequeña, demasiado silenciosa. Gibbon miró nuevamente hacia la calle oscura detrás de la ventana. Todo su cuerpo había cambiado. La suavidad de antes desapareció. Ahora se veía alerta, peligroso, preparado para que algo malo ocurriera. Y de alguna forma, eso asustó menos a Mino que verlo agotado. El barista se levantó lentamente. «¿Quién te siguió?» Gibbon sujetó su abrigo con fuerza. «Personas que esperaba no volver a ver». La respuesta solo empeoró el miedo. Mino salió rápidamente detrás del mostrador. «Entonces no salga solo». Los ojos de Gibbon se abrieron ligeramente. La reacción sorprendió incluso a Mino, porque honestamente, ni él mismo sabía por qué dijo eso. Tal vez porque la idea de que Gibbon volviera solo hacia el peligro de pronto se sintió insoportable. El alfa lo observó en silencio. Después negó lentamente con la cabeza. «Por eso mismo debería irme». Mino frunció el ceño. «¿De verdad crees que desaparecer cada vez que algo se vuelve difícil arregla algo?» El silencio entre ambos se volvió pesado inmediatamente, porque esa pregunta claramente tocó algo doloroso. Gibbon bajó lentamente la mirada. «¿No entiendes qué clase de personas son ellos?» Mino cruzó los brazos. «Entonces explícamelo». Otro silencio, más largo esta vez. Afuera, las luces de un auto pasaron lentamente sobre la calle mojada. Finalmente, Gibbon habló en voz baja. «Hace 5 años, trabajé para personas que lastimaban a otros por dinero. La cafetería se sintió más fría. Pensé que si me volvía lo suficientemente fuerte, nadie volvería a controlarme.
El alfa soltó una pequeña risa, pero no había felicidad en ella. Resulta que volverte a alguien temido no evita que te sientas solo. El pecho de Mino se tensó dolorosamente, porque Gibbon no sonaba orgulloso de su vida. Sonaba cansado de cargarla. El barista volvió a mirar el golpe cerca de su boca. Después preguntó suavemente, ¿y ahora? Gibbon miró hacia el suelo. Ahora estoy intentando salir de ese mundo antes de que destruya lo poco que todavía me queda. Las palabras permanecieron pesadas dentro del pecho de Mino. Lo poco que todavía me queda. Por alguna razón, Mino entendió algo de repente. Gibbon ya no estaba protegiéndose solo a sí mismo. Estaba protegiendo este lugar, la cafetería, las madrugadas tranquilas, las conversaciones. A él, antes de que Mino pudiera volver a hablar. Unas luces se detuvieron directamente afuera de la cafetería. Los dos se quedaron inmóviles inmediatamente. Un auto negro. La expresión de Gibbon se oscureció al instante. Cierra la puerta trasera después de que me vaya. Mino sujetó su muñeca antes de que pudiera moverse. No. El alfa bajó la mirada hacia la mano sujetándolo. El corazón de Mino latía tan fuerte que dolía. Siempre vienes aquí herido. Siempre solo. Siempre actuando como si a nadie le importara si desapareces. Su voz tembló ligeramente. Estoy cansado de fingir que no me importas. El silencio que siguió se sintió enorme, porque Gibbon parecía genuinamente sorprendido, como si nadie le hubiera hablado con tanta honestidad antes. Afuera, la puerta del auto se abrió. Mino sintió miedo inmediatamente. Miedo real, pero aún así, no soltó la muñeca de Gibbon. El alfa volvió a mirar hacia la ventana. Después lentamente volvió a mirarlo. ¿Por qué estás haciendo esto? La respuesta salió antes de que Mino pudiera detenerla. Porque cada vez que cruzas esa puerta, pareces alguien esperando que el mundo finalmente se canse de él. Gibbon dejó de respirar por un segundo, y Mino entendió inmediatamente que había acertado. El alfa bajó lentamente la mirada. Las personas a mi alrededor no se quedan. La tristeza en su voz dolió más que cualquier golpe. Mino apretó ligeramente su mano. Entonces deja de irte antes de darles la oportunidad. Afuera, unos pasos empezaron a acercarse hacia la cafetería. El cuerpo de Gibbon se tensó inmediatamente, pero antes de que pudiera moverse, Mino caminó primero hacia la entrada. El alfa sujetó rápidamente su brazo. Mino, el miedo en su voz sorprendió a ambos. El barista volvió a mirarlo tranquilamente. Tú dijiste que este es el único lugar donde puedes respirar tranquilo. Gibbon lo observó en silencio. Entonces Mino sonrió suavemente. Así que deja de huir de eso. Por primera vez desde que lo conocía, Gibbon parecía completamente indefenso emocionalmente. La campana de la cafetería sonó de repente. Los dos giraron inmediatamente. Un hombre mayor estaba de pie junto a la entrada usando un abrigo oscuro. Primero miró a Gibbon. Después suspiró cansadamente. Desapareciste otra vez. Mino frunció el ceño inmediatamente. El hombre se frotó la frente con cansancio. Tu madre lleva horas llorando mientras te busca. Gibbon parecía genuinamente irritado ahora. ¿Me seguiste hasta aquí? Dejaste de responder tus llamadas. Los ojos del hombre finalmente se movieron hacia Mino, después hacia la mano vendada. Y de pronto, su expresión se suavizó. Así que esta es la cafetería. El silencio se volvió incómodo inmediatamente. Mino parpadeó lentamente. ¿Qué cafetería? El hombre sonrió un poco. La única cafetería de la que este idiota no deja de hablar. Gibbon parecía horrorizado. Mino lo miró sorprendido. ¿Hablabas de mí? El alfa apartó la mirada inmediatamente, lo cual respondió todo. El hombre mayor soltó una pequeña risa. Honestamente, hace años que no lo veía tan tranquilo. La tensión dentro de la cafetería empezó a desaparecer lentamente. Y por primera vez, Mino entendió algo importante. Gibbon no era el alfa más peligroso de Busan porque disfrutara la violencia. Se volvió peligroso porque sobrevivir era lo único que había sabido hacer durante mucho tiempo. Hasta ahora, la lluvia afuera finalmente se detuvo por completo. Y después de varios segundos de silencio, Gibbon volvió a mirar lentamente a Mino. Esta vez diferente, más suave, menos solo. Entonces preguntó en voz baja, ¿la cafetería seguirá abierta mañana antes del amanecer? Mino sonrió antes de responder. Solo si dejas de volver herido. Por primera vez, Gibbon finalmente le devolvió una sonrisa real. Y de alguna forma, eso se sintió más grande que la tormenta que lo había traído ahí cada madrugada. Algunas personas no salvan tu vida de forma dramática. A veces,
Simplemente se convierten en el primer lugar donde tu corazón finalmente se siente lo suficientemente seguro para quedarse. Y si esta historia también se quedó con ustedes, suscríbanse y regresen mañana, porque siempre hay otra historia esperando antes del amanecer.